que están aquí, igual luego voy a mandar el mensaje también a través de la plataforma. Aquí en el chat les dejo un link a un evento que se va a realizar la semana que viene, en el cual participamos todos los integrantes casi de esta diplomatura, ya que el profesor Gabriel Calarco va a estar hablando el día 15 con otros colegas que también están tomando esta diplomatura como alumnos o alumnas, sobre una experiencia de edición digital que tuvimos el año pasado con un curso que dirigí del programa Global Classrooms. También las profesoras Nidia Hernández y Romina de León van a estar el día 14 contando sobre la misma experiencia, y yo el día 15 también voy a estar hablando sobre humanidades digitales en una de las charlas magistrales. Así que como estamos todos en el evento, me gustaría invitarlos también, si quieren conocer este evento, que es un gran evento sobre humanidades digitales globales y multilingües. No solamente hay charlas en inglés, sino en otros idiomas, ya que la conferencia, el congreso, siempre se hace online y hay traducción simultánea en muchas y diferentes lenguas. Me parece que es un evento interesante porque realmente trata de llegar a lo global desde todos los medios, no solamente desde la tecnología, sino también desde las lenguas. Y bueno, como les decía, como vamos a estar casi todos participando, si les interesa saber no solamente acerca del Congreso, sino acerca de los proyectos en los que estamos o hemos estado trabajando, quedan gratamente invitados. Dicho esto, dejo al profesor Gabriel Calarco que comience con la primera clase de videollamada sobre el módulo de TEI. Bueno, muchas gracias, Jimena. ¿Qué tal a todos? Buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Y bueno, efectivamente, como decía Jimena recién, esta va a ser nuestra primera videollamada, nuestro primer acercamiento juntos a lo que es el marcado XML-TEI. Ya lo saben, mi nombre es Gabriel Calarco, no se dejen engañar por el Teams que les va a decir que soy Jimena, pero eso es solo por la cuenta que estamos usando. Así que bueno, vamos a ir arrancando. Yo hoy lo que quiero hacer principalmente es mostrarles algunos ejemplos de ediciones digitales que utilizan TEI para que puedan ver un poco cuál es el objetivo de esta técnica que es el marcado TEI. Y también vamos a abrir un archivo y vamos a repasar algunos principios básicos que aparecen en la unidad, pero que son importantes incorporarlos para poder trabajar con este tipo de documentos, así que bueno, no está de más también repasarlos y verlos juntos en la pantalla. Para empezar entonces voy a compartir con ustedes la pantalla de una presentación que luego vamos a subir también al campus para que ustedes puedan verla y principalmente para que puedan tener ahí los enlaces a las ediciones que voy a estar mostrando, porque en realidad no voy a mantener mucho esta presentación en pantalla. En cuanto entremos en la parte de las ediciones digitales, prefiero seguir esos enlaces y mostrarles cómo funcionan los sitios de esos proyectos en vivo. Así que bueno, vamos a comenzar entonces con esta primera videollamada sobre la unidad 1, Introducción a XML-TEI. En esta unidad, que ustedes seguramente ya leyeron, tuvimos entonces una primera aproximación al marcado de textos con XML-TEI y yo intenté ahí responder o por lo menos presentar una primera, como decía, aproximación a estas tres preguntas. ¿Qué es la Text Encoding Initiative? ¿Para qué sirve? ¿Para qué lo usamos? ¿Y cuáles son las ventajas que nos ofrece este estándar para trabajar con textos en el contexto de las humanidades digitales, ¿no? Una cosa que es imprescindible para empezar a introducirnos al mundo de TEI es entrar al sitio de la Text Encoding Initiative, ya que ahí vamos a encontrar muchos recursos que son muy importantes para trabajar con este estándar.
Así que ya lo que voy a hacer es empezar a mostrarles la página de la Text Encoding Initiative. Ahí están viendo la página de TEI. Es lo que pueden ver en pantalla ahora. Sí, Gaby. Perfecto, gracias. Yo voy dejando los Muy links bien. aquí en el chat. Dale, perfecto. De todas maneras, recuerden que luego de la videollamada también vamos a subir al campus la presentación, las slides, donde también van a tener todos estos enlaces, ¿sí? Muy bien. Bueno, como verán, la página de TEI, por lo menos a primera vista, no es muy llamativa. Tiene un diseño que desde lo gráfico quizás está un poco antiguo ya. Pero si uno se pone a explorarlo un poco, va a encontrar que tiene cosas que realmente son muy útiles y que van a ser recursos esenciales para trabajar con TEI. En primer lugar, lo que tenemos son las guidelines, las guías directrices, que son, digamos, el corazón de TEI y la última autoridad sobre cómo utilizar este estándar, ¿no? Cuando nosotros queremos saber cómo marcar determinado fenómeno o cómo usar determinado elemento, siempre podemos ir a las guías directrices para encontrar las definiciones, ejemplos. Lamentablemente, lo que vamos a encontrar es que no todas las guías se encuentran traducidas, muchas de las cosas hay que leerlas en inglés para poder acceder a ellas, pero hay distintas iniciativas para traducirlos a diferentes idiomas. Con Jimena, por ejemplo, estuvimos trabajando en lo que es la traducción al castellano. Si ustedes van al sitio TitiHub, que ahora les voy a dejar también el enlace en el chat, van a encontrar que allí tenemos una iniciativa para hacer traducciones de las guías directrices. Y bueno, si luego de hacer este módulo de la diplomatura alguien realmente se engancha con esto y le interesa contribuir a este proyecto, nos puede contactar por ahí, realmente va a ser muy bienvenido, porque es algo que es muy necesario, este tema de la traducción, y es algo que en lo que todavía se está trabajando de forma muy incipiente, hay mucho por hacer todavía en ese campo. Ahí veo que ya pegaron el link, muchas gracias. Bien, como les decía, entonces tenemos las guías directrices, tenemos distintas actividades, incluso tenemos ciertos recursos didácticos con los que podemos aprender TEI, pero también tenemos algunas herramientas que nos pueden llegar a ser muy útiles. Acá en la sección de la pestaña de Tools, por ejemplo, vamos a encontrar varias de ellas. Solo por mencionar algunos, no vamos a ir una por una, pero esta aplicación, por ejemplo, Ox Garage, quiero mostrárselas porque es bastante simple y puede llegar a servirles en algún momento. Básicamente es una aplicación para convertir documentos entre formatos. Bueno, como verán está tardando un poco en cargarse. La idea es que en esta aplicación nosotros podemos subir, por ejemplo, documentos en formato XML y sacarlos como PDF o presentarlos como Word o como una página HTML. Bueno, no se está cargando, así que vamos a seguir. Sí, a mí también me está tardando en cargar, así que debe ser un problema de la página de la TEI. Sí, puede ser que la página se va a cargar. Pero bueno, de todas maneras, si ustedes no lo llegamos a ver ahora y quieren entrar por su cuenta a la aplicación Ox Garage, van a ver que es muy simple de usar. Tenemos una columna con los formatos de entrada, otra columna con los formatos de salida, y simplemente tenemos que seleccionarlos, subir el documento y automáticamente la aplicación nos hace la transformación. Incluso se puede utilizar para transformar un tipo de archivo en otro si no tenemos quizás otras aplicaciones. Por ejemplo, si queremos convertir un documento de Word en un PDF, también puede llegar a servirnos. Hay una herramienta que vamos a usar, que es Roma, que
Voy a ver si esta sí se carga mejor. Sí, perfecto. No me voy a meter ahora a mostrarles exactamente cómo funciona Roma, porque ya la vamos a ver en detalle más adelante, la vamos a usar. Pero bueno, eh, esta, esta aplicación básicamente lo que nos va a permitir es crear nuestras propias personalizaciones dentro de lo que es el conjunto de TEI. TEI tiene, como habrán leído en la unidad, TEI tiene una naturaleza modular, tiene diferentes módulos dedicados a diferentes tipologías textuales y de acuerdo al tipo de marcado que uno quiera hacer, al tipo de proyecto en el que uno está trabajando y el tipo de textos que uno quiere marcar, uno puede entonces personalizar cuáles de esos elementos, cuáles de esos módulos uno quiere usar en su marcado. Para eso nos sirve esta aplicación de Roma. Pues tenemos también esta pestaña que nos permite descargarnos hojas de estilo. Las hojas de estilo son para visualizar los documentos T. Esto también es algo que lo van a ver más adelante en profundidad en el módulo 3 con el profesor Gustavo, pero sepan que en el sitio de TEI tienen entonces ya algunos modelos. TEI, el consorcio nos proporciona entonces algunas herramientas para cuando ya tenemos nuestros textos marcados en TEI y queremos hacer algo con ellos, llevarlos a una página, presentarlos, etc. Luego tenemos otras pestañas que tienen que ver con lo que es la comunidad, ¿sí? La Text Encoding Initiative, el consorcio, tiene un trabajo muy fuerte con lo que es la comunidad de investigadores. Es interesante, por ejemplo, la posibilidad de unirse a la lista de, de correo de TEI, donde todo el tiempo distintos humanistas digitales hacen consultas o proponen los casos de los textos con los que están trabajando y distintas propuestas de marcado, y siempre es muy activo ese canal y realmente son muchas las respuestas que se van respondiendo habitualmente allí. Así que bueno, cuando uno comienza a trabajar con TEI de manera regular, es interesante saber que está esa comunidad y realmente es recomendable entonces inscribirse en las listas de mail y estar entonces al tanto de toda esa comunicación. Bien, vamos entonces a continuar. Lo que quería entonces ahora mostrarle es el resultado final, ¿no? ¿Cómo pueden visualizarse textos que han sido marcados con TEI? Algunos ejemplos ya los encontraron en la unidad, no me voy a extender en estos porque los tienen ahí los enlaces, así que seguramente ya los estuvieron recorriendo, pero sí quería mínimamente mostrar esta idea de visualizar los textos de otra manera que nos permite el tenerlos marcados con XML-TEI. En el caso de la relación de un viaje al Río de la Plata, esta edición que realizó el Laboratorio de Humanidades Digitales del CAICID, cuando nosotros vamos al texto, vamos a abrir, lo que podemos ver, por ejemplo, es que los nombres de lugares nos aparecen destacados con un color diferente y cuando pasamos el cursor sobre ellos, se nos abre este mapa con la geolocalización de dónde se encuentra ese lugar, algo que a ustedes seguramente les resultará familiar porque es muy parecida a la presentación que nos aparece en Recodito, ¿no? Esta es una de las opciones entonces que nos permite TEI. Podemos ver que también tenemos comentarios o notas sobre ciertos nombres, ¿no? Aquí, por ejemplo, si yo paso el cursor sobre Oliverio Cromwell, tenemos esta referencia que nos indica quién era, nos da una pequeña contextualización como para enriquecer la experiencia de lectura de este texto, ¿no? Después, también les había dejado este ejemplo de esta edición digital de Drácula. Este además es una edición que fue hecha por estudiantes en un seminario
pero realmente es muy interesante porque además del texto en sí, tenemos esta pestaña de análisis, donde tenemos, bueno, diferentes datos que se extraen automáticamente del texto gracias al marcado, los lugares mencionados, los personajes, y uno que a mí me había parecido especialmente interesante es este análisis de redes, ¿no? Donde lo que se está visualizando es cómo se relacionan distintas tecnologías novedosas para ese momento con los diferentes personajes de la novela, ¿no? Este también, el tema de análisis de redes, lo van a seguir viendo en módulos posteriores, pero bueno, quería mostrarles en este caso cómo a partir del marcado y de lo que permite, por ejemplo, el marcar a los personajes en el texto, hacer que para la computadora sea reconocible de quién se está hablando en cada sección del texto, nos permite después hacer este tipo de operaciones y estas visualizaciones, donde pueden ver, por ejemplo, acá que se individualiza cada personaje y podemos ver en relación a qué tecnologías aparece mencionado, ¿sí? Perfecto. Continuemos entonces. Veo bueno, están ya dejando varias preguntas acá en el chat, lo cual está excelente. Lo que voy a hacer es dejarlas para lo último, así después las contestamos todas juntas, ¿sí? Pero bueno, vayan dejando sus preguntas en el chat que realmente está bueno, es enriquecedor. Bien, ahora quería mostrarles este catálogo, el catálogo de ediciones digitales de Patrick Shale. Realmente es muy recomendable. Yo les sugiero encarecidamente que vayan al catálogo y se pongan a explorar. Hay muchísimos títulos. Si yo, por ejemplo, abro la lista completa, pueden ver que aquí aparece el título de la edición. Tenemos un pequeño abstract. Hay ediciones en muchos idiomas, hay, bueno, mucho en alemán, mucho en inglés, pero también vamos a encontrar algunos en castellano. Nada, los invito después a que la recorran. Hay cosas muy interesantes. Y yo ya seleccioné algunas que quería que viéramos hoy. Las primeras que les voy a mostrar son dos clásicos realmente del mundo de la edición digital con TEI. Si ustedes ya tuvieron experiencia en TEI, ya estuvieron en algún curso, es muy probable que ya se hayan cruzado con estas ediciones porque son icónicas. La primera es de las cartas de Van Gogh, es la correspondencia personal de Van Gogh, editada digitalmente, y podemos buscarlas, como ven, por distintas variables, ¿no? Podemos buscar por periodo, por a quién se las escribe, por el lugar desde donde las escribe, y podemos buscar las que tienen bocetos, que es las que yo voy a abrir porque son las más divertidas. Porque claro, si vamos a leer una carta de Van Gogh, si tiene un boceto, aún mejor. Vamos a abrir una completamente al azar. Y lo que pueden ver, que es muy interesante de esta edición, es que tenemos dos sectores en la pantalla, una columna donde por default automáticamente se nos muestra el facsímil de la carta, ¿no? La reproducción fotográfica de la carta. Como verán, bueno, algunos de estos sitios lo que tiene es que quizás ya tiene algunos años, algunas presentaciones quizás parecen un poco viejitas, pero este caso, por ejemplo, de las cartas de Van Gogh es realmente muy interesante. Se puede seguir aumentando el zoom como para leer directamente. Podemos ir al boceto y verlo. Realmente una belleza. Bien. Pero también tenemos en la otra columna, en este caso, por default, lo que me ofrece la página es la traducción al inglés
donde de vuelta ven que tenemos marcados algunos nombres, que si uno sigue el vínculo, lo que puede encontrar son todas las cartas donde aparece ese mismo nombre, pero también puede elegir otras presentaciones del texto. Por ejemplo, podríamos ver el texto en su idioma original, podemos ver el texto teniendo en cuenta los cortes de línea del original, o sea, este, por ejemplo, es el cuarto renglón de lo que es la carta en papel, entonces acá ese texto nos aparece marcado como perteneciente a la cuarta línea, y podemos elegir en ambas columnas cuál de las visualizaciones queremos ver, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero trabajar con el texto en idioma original y con la traducción en inglés, puedo poner uno en cada columna y trabajar de esa manera, ¿no? Entonces, bueno, lo que nos permite es una gran versatilidad. Principalmente una de las grandes ventajas de este tipo de ediciones en las cuales podemos seleccionar la visualización es que nos permite apuntar a una audiencia variada, ¿no? Diferentes tipos de lectores, diferentes tipos de públicos pueden acceder al texto con diferentes intereses y encontrar una presentación adecuada para cada uno de esos intereses, cada uno de esos tipos de lectores. Bien, sigamos entonces con otro ejemplo bastante similar, pero en castellano, que es esta edición de La Dama Boba de Lope de Vega. A ver, ¿dónde estaban los textos? Aquí. Donde lo interesante acá de esta edición es que tenemos varias versiones de la obra que tienen que ver con distintos momentos del proceso de producción y de publicación, ¿no? Quienes hayan trabajado con impresos antiguos saben que entre los autógrafos de los autores y lo que puede ser la presentación impresa siempre tenemos modificaciones, tenemos intervenciones de otros actores. Vamos a un lugar azaroso del texto. Y algo que nos permite, por ejemplo, esta edición es buscar un punto de texto en diferentes presentaciones. Acá, por ejemplo, en la tercera columna, lo que vamos a hacer es presentar la edición crítica, ¿no? De tal manera que podamos leer el texto sin necesidad de leer esta letra. Entonces yo, presionando esta tecla de acá, no, perdón, tecla equivocada. Acá, presionando esta tecla de acá, entonces lo que vemos es que automáticamente la edición busca el mismo sector del texto en las distintas visualizaciones que yo tengo elegidas para cada una de las partes de la pantalla, ¿no? El facímil del autógrafo, el facímil del impreso y la edición crítica. Perfecto, sigamos. Bien, esta edición es de un texto de Hugo de San Víctor, un texto medieval en latín, y en este caso quería mostrarles cómo este proyecto lo que hace es maximizar justamente la potencialidad que tiene de presentar el texto en todas sus variantes, que es algo que es muy propio o digamos muy útil para la disciplina de la crítica textual y que en parte explica algo que creo que ya se comentó en una de las primeras clases, que es que Tay se suele asociar mucho a las disciplinas que utilizan la crítica textual. No significa que Tay se haya creado exclusivamente para trabajar con ese tipo de textos, pero sí realmente digamos que se ha ajustado muy bien lo que ofrece Tay a las necesidades de edición que plantean, por ejemplo, los textos medievales o de la cultura manuscrita en general, donde, por ejemplo, podemos, en este caso, ver el texto tanto en original, o sea, en su idioma original, en latín, como traducido, en este caso al inglés, obviamente porque la edición es anglófona,
Pero si vamos al original, también podemos elegir la forma de transcripción, podemos ver lo que es una transcripción más diplomática, ¿no? Con las distintas grafías propias del texto manuscrito, o podemos buscar una versión con ortografía regularizada, si quizás podemos leer en latín, pero necesitamos que el texto sea un poco más accesible para poder leerlo. Tenemos todas estas opciones dentro de la misma edición, gracias justamente al marcado TEI que se hizo previamente de este texto, que en alguna videollamada posterior yo quisiera que retomemos y vamos después a ver lo que es el archivo TEI que está detrás de esta edición, que es realmente muy interesante. Bueno, les dejo aquí otros enlaces para cuando quieran ustedes seguir mirando ediciones. No vamos ahora a entrar a estas como para que no se nos extienda demasiado, pero pueden seguir explorando. Son ediciones de este catálogo de Patrick Sale. Y también quería comentarles que no todas las ediciones digitales que van a encontrar en ese catálogo utilizan TEI. Ahora lo que voy a hacer es abrir muy rápido justamente una que no utiliza TEI. Y lo que probablemente noten rápidamente es por qué o qué características tiene esta edición que realmente no hace necesario el marcado TEI del texto. En este caso lo que estamos viendo es una edición de un códice. En este caso, digamos, la edición no es del texto a partir de un testimonio material, sino que la edición es directamente del códice y se nos proporciona el texto, pero de una manera casi yo diría secundaria, ¿no? Lo esencial acá creo que es la presentación de las imágenes. Es una edición estéticamente muy bella, con evidentemente un buen presupuesto, ¿no? Es de la Universidad de Aberdeen, y lo que un poco uno ve en esta edición es que parecería más apuntado a un público más general. No nos ofrece tantas herramientas de análisis, no nos ofrece una anotación ni distintas presentaciones del texto, solamente la transcripción y la traducción, con lo que digamos que la principal función sería más bien para una persona que tiene curiosidad por esta cultura medieval, por la belleza de estos manuscritos iluminados, y que, bueno, desea ir recorriendo el manuscrito y viendo las imágenes, y quizás tiene algún interés por saber lo que dice el texto, pero no desde el estudio académico del texto en sí, como puede ser una edición como la anterior que vimos de Hugo de San Víctor, ¿sí? Perfecto. Ahora lo que quiero hacer es mostrarles una edición más, una por la que tengo un cariño parcial, porque yo fui uno de los colaboradores en la construcción de esta edición, así que bueno, como todos nuestros hijos le tenemos cariño, y lo que quiero hacer es mostrarles por un lado cómo se ve esto para el visitante que entra a la página y quiere ver uno de estos textos, y cómo se ve luego el archivo TEI que está detrás y que permite las diferentes visualizaciones que ahora vamos a ver. Vamos a entrar entonces a alguna de las composiciones del corpus. Esta página, Poesía Medieval, parte de un proyecto que dirige Jimena, en el cual estamos estudiando justamente, ¿no? Composiciones líricas medievales, y que tiene diferentes tipos de corpus. En este caso lo que estamos viendo son dos composiciones de cancionero que tienen la particularidad que este tipo de composiciones funcionaba casi como un juego o una competencia entre poetas, y la idea era que un poeta escribía una composición con un metro o una rima particular y se la podía dirigir a otro poeta, que a su vez le respondía, pero no de cualquier manera, sino que le respondía con una composición con los mismos metros e incluso las mismas rimas, ¿no?
había evidentemente un interés ahí por la técnica formal y la competencia técnica. Entonces, bueno, la idea del marcado T que nosotros hicimos de estos poemas era un poco recuperar eso, hacerlo visible para el lector. Entonces, incorporamos algunas características a esta edición. Una que es muy interesante es esta de la rima. Cuando yo paso el cursor por encima de la rima final de algún verso, lo que hace es iluminar, poner en negrita, todas las rimas iguales en esa misma composición y en la composición que forma su dupla de pregunta y respuesta, como le llamamos a estas composiciones en las cuales un poeta primero escribe y el otro luego le responde utilizando, como verán, las mismas rimas en los mismos versos, ¿no? Pero también incluimos este botón, métrica y rima, que cuando uno lo presiona lo que hace es desplegar una información adicional, información de tipo formal sobre la composición, y cada estrofa también nos dice, por ejemplo, la cantidad de versos, la cantidad de sílabas por verso, el esquema de la rima, y como podemos ver, lo que observamos justamente es cómo una composición acá refleja la otra como un espejo. Si uno baja hasta el final de la edición, lo que puede encontrar también son las reproducciones facsimilares de estos textos y los metadatos que incluimos como para hacer que estos textos sí sirvan para un estudio académico, ¿no? Si alguien necesita citar alguna de estas composiciones o está estudiando este tipo de producción, tiene información importante como el manuscrito en el cual se puede encontrar, la localización, etc. Bueno, vamos entonces ahora a dejar un poco las ediciones y lo que vamos a hacer entonces es abrir el archivo TEI o uno de los archivos TEI que están detrás de estos poemas de la página Poesía Medieval. En primer lugar, voy a dejar de compartir la pantalla del navegador y voy a empezar a compartir entonces ahora la pantalla del Virtual Studio Code. A ver. Denme un minuto que acá Teams no está encontrando el Virtual Studio, pero ya en breve lo arreglamos. Ahí estamos. Bien, creo que ahora deberían estar viendo entonces la pantalla de inicio del Virtual Studio. Sí. Perfecto, gracias. Bueno, muchas de las cosas que vamos a repasar ahora las tienen también en el video tutorial que les subí sobre este programa, pero bueno, me parece que está bueno que veamos algunas funciones y algunas cosas que nos pueden resultar útiles a la hora de trabajar con él, porque durante el resto del módulo vamos a seguir utilizándolo, así que es importante que nos vayamos familiarizando con la interfaz del programa. Y aquí digo Bien, cuando algo, ustedes... Gaby. Sí, Perdón, sí, Gabriel. sí. Digo, No, por favor. si alguien no pudo o trabajar, o sea, abrir el Visual Studio Code, descargarlo, lo que sea, no escribió al foro, etcétera, y está aquí, es el momento de hablar y decirlo. Como decía Gabriel, esto es lo que vamos a estar utilizando y para nosotros tiene que ser 100% seguro de que ustedes lo pueden utilizar de forma correcta y completa. Entonces, si hay algún problema o si alguna de las cosas que explica Gabriel en este momento ustedes no la pueden realizar con el editor, antes de despedirnos también es un buen momento para comentarlo. Totalmente. Sí, gracias por la aclaración. Bueno, muy bien. Entonces, empecemos por lo más básico, abrir un archivo. Tienen dos opciones, pueden ir a la pestaña de archivos que tienen acá al costado o pueden ir acá arriba a la típica pestaña de archivos que van a encontrar en cualquier programa. Y podemos elegir abrir un archivo individual, como voy a hacer yo ahora, o si por ejemplo tenemos una carpeta con diferentes documentos con los que estamos trabajando, podemos elegir abrir la carpeta
e ir alternando los diferentes documentos en esta barra lateral. Vamos entonces a abrir uno de estos poemas. Y ahora lo que estamos viendo entonces es la ficha TEI, que corresponde a un poema de los que vimos en la página de Poesía Medieval. Voy a saltear toda la primera parte que tiene que ver con los metadatos y vamos a ver el texto. Bien, a primera vista puede parecer un poco extraño, ¿no?, la presentación de este texto, pero si lo empezamos a descomponer un poco van a ver que no es tan difícil entender cómo se visualiza en la página lo que estamos viendo acá. Recuerdan que nosotros teníamos el texto de los trovadores, y acá lo que podemos ver es que la rima esa, que cuando nosotros pasábamos el cursor se iluminaba, para que justamente la computadora pueda saber que eso es una rima, porque no hay forma de que lo pueda reconocer por sí sola, porque no puede saber la entonación y las reglas métricas justamente del tipo de texto que estamos trabajando. Nosotros incluimos esta etiqueta de rima, incluso le damos una identificación, ¿no? Decimos que esta es una rima hada. Eso lo que le indica también a la computadora es que es la misma rima que encuentra acá, la misma que encuentra acá, ¿sí? Incluso puede pasar que encontremos una palabra con una ortografía ligeramente diferente, podría llevar algún tilde, por ejemplo, una letra, pero consideramos que es la misma rima, podemos marcarla y que se iluminen de la misma manera. Después recordaron también que teníamos el botón de métrica y rima, que cuando lo presionábamos nos daba información adicional. Bueno, eso es lo que encontramos acá. Este nombre LG viene de Line Group. Básicamente lo que significa es estrofa o grupo de estrofas, ¿no? Es un grupo de líneas, sería técnicamente. Y acá tenemos entonces esa información métrico y rimática que nosotros, como investigadores de este tipo de lírica, decidimos que tiene este texto y que se puede luego recuperar en la edición mediante ese botón, ¿sí? Luego el resto de las marcas, como la que pueden encontrar acá, son más bien estructurales. Esto simplemente lo que nos está diciendo es que esto es una línea, un verso, y como les decía antes, estos son las estrofas. Como pueden ver entonces, una vez que uno empieza a familiarizarse con la forma que tienen estos elementos de TEI, no es tan difícil un texto como este, que no está tan cargado, poder, digamos, leerlo desde el archivo TEI y empezar a imaginar cómo se puede visualizar eso en la página. Bien, otra cosa que no quería dejar de mostrarles es el tema de la extensión con la que vamos a usar el Virtual Studio Code. Ustedes pueden ver que ahora yo en esta barra de acá abajo no tengo ningún mensaje. Eso es porque yo, para mostrarles ahora a ustedes, desinstalé la extensión y lo que voy a hacer ahora entonces es instalarla nuevamente. El primer paso entonces va a ser ir a esta pestaña, que es la pestaña de extensiones, este icono, y acá en el cuadro de búsqueda vamos a ingresar el nombre de la extensión que queremos buscar. Scholar. Ya me aparece. Simplemente hago clic en Install. Y automáticamente se van a descargar los archivos y se va a hacer la instalación de la extensión. Y ahora, si volvemos a nuestro archivo TEI, ven que apareció un mensaje que antes no estaba, que me dice que ese archivo es válido. Esto es muy importante porque me dice que efectivamente mi marcado es correcto según la personalización que yo elegí para este texto. Esa personalización es lo que encontramos acá en esta segunda línea. Que recuerden que ustedes, para abrir su ejemplo y poder chequear si es válido y recibir este mensaje, ustedes tienen dos archivos en la carpeta materiales TEI del campus, uno que se llama ejemplo TEI y otro que se llama ejemplo esquema. La idea es que los dos tienen que estar guardados en la misma carpeta, ¿sí? Porque esta línea de acá lo que está haciendo es ir a buscar un archivo de esquema para
compararlo con nuestro documento y saber si es válido. La manera en que lo encuentre, así como está escrito, por lo menos en su ejemplo, es que los dos estén guardados en la misma carpeta, ¿sí? Ustedes pueden ver que si yo, por ejemplo, borrara esta línea, el mensaje que me aparece en la barra inferior va a cambiar. Y en lugar de ser válido, me va a decir que está bien formado, ¿sí? Que eso significa que cumple con los principios básicos de XML, que son estas reglas, esta sintaxis que en la unidad estuvimos viendo y repasando un poco cuáles son. Vamos a, entonces, hacer un repaso muy rápido de cuáles eran esas reglas, como para fijarlas un poco en la memoria, y ya después quiero abrir la sesión de preguntas, que vi que ya había varias en el chat, así no se nos extiende demasiado tampoco. Bien, vamos entonces a cambiar la pantalla. Vamos a volver al navegador. ¿Puedo volver al navegador? No. ¿Por qué? Bueno, qué extraño. Bueno, no sé por qué no puedo compartir ahora con ustedes la pantalla del navegador que recién podía. ¿Qué cosa Bueno. ¿Querías mostrar algo que yo puedo mostrar por las dudas? No, quería seguir con la presentación, Vale. Para ir pasando a la pantalla, pero bueno, no es importante porque, como les decía, después ustedes la van a poder descargar, si necesitan volver a leerlo, lo tienen ahí. Simplemente quería recordar algunas cuestiones muy básicas del VS Code. La primera es este código de colores que nos ofrece VS Code para reconocer las distintas partes de los elementos de un documento TEI. Recuerden que lo que son elementos van a aparecer en este marrón medio bordó. Lo que son los atributos los tienen en rojo brillante. Los valores de los atributos van a aparecer en azul. Y los comentarios, que recuerden que los comentarios no influyen en el procesamiento de los archivos, están solamente para ser leídos por las personas que los abren, pero no tienen un impacto informático, digamos. Esos aparecen en verde. Después quería también que repasáramos entonces algunos principios muy básicos de XML que nos tenemos que grabar porque son algunas de las fuentes de error más comunes, más cuando uno empieza. El primero es que cada etiqueta de apertura tiene que tener su etiqueta de cierre, ¿sí? Esto es súper básico, pero tenemos que chequear siempre que tengamos estos elementos. A ver, creo que ahora ya me deja compartir la pantalla. No sé qué le había pasado que no me dejaba. Quiero rapidito mostrarles esto porque una cosa es escucharlo nada más y otra ver los ejemplos que van a ver ahora en pantalla, a lo que me refiero cuando digo etiqueta de apertura y etiqueta de cierre, ¿no? Ven ahí la diferencia gráfica, la barra inclinada, y recuerden que hay una excepción, que son los elementos vacíos, que son elementos que en lugar de tener una etiqueta de apertura y una de cierre, son una sola etiqueta, con la diferencia de que la barra inclinada va al final, antes de la última aspa de cierre. Otro principio básico es que los documentos de XML tienen una estructura jerárquica, o se le dice a veces arbórea, lo que significa que los elementos pueden estar unos adentro de otros o en un mismo nivel, pero no pueden solaparse. No puede iniciarse un nuevo elemento si no se cerró el anterior, ¿sí? Otro principio básico es que los valores de los atributos se introducen con el signo igual y van entre comillas. Y también hay que recordar que XML y TEI, por lo tanto, es sensible al uso de mayúsculas y minúsculas, ¿sí? No es lo mismo, como ven ahí en el ejemplo, TEI header con la H en mayúscula que con la H en minúscula.
son diferentes los resultados que vamos a obtener con cada una. Finalmente, también recordar que los nombres de los elementos y de los atributos y los valores no pueden tener espacios ni caracteres especiales, ¿sí? Y si bien pueden usar tildes en lo que es el lenguaje XML, no se recomienda porque esto nos puede causar después problemas de compatibilidad con otras aplicaciones, especialmente teniendo en cuenta que la mayoría de las aplicaciones que vamos a encontrar y a usar fueron desarrolladas por investigadores de habla inglesa o que se manejan con otros idiomas, por eso muchas veces se evitan todos los caracteres que son específicos de algún idioma, y bueno, en nuestro caso, con el español, digamos que deberíamos evitar el uso de tildes, si bien no está estrictamente prohibido en el lenguaje XML. Muy bien, entonces quería ver ahora un poco las preguntas que me habían estado haciendo. Primero, si alguien quiere abrir el micrófono y consultar algo, como dijo Jimena, si hay alguna dificultad de tipo más práctica del VS Code o de abrir archivos, si quieren arrancar por ahí, y si no, ya empezamos a ver las preguntas del chat. Bueno, a ver. Mientras voy leyendo algunas de las preguntas que fueron dejando, y si alguien quiere decir algo, si no tengan miedo de abrir el micrófono y preguntar. A ver. ¿Existe algún repositorio o sitio donde se puedan consultar o obtener textos ya marcados con TEI? Sí, hay varios repositorios. Ahora les vamos a pasar algunos. Y me pregunta además cuáles serían algunos ejemplos de sistemas o software que utilicen un texto ya marcado vía TEI. Bueno, ustedes ya conocen algunos ejemplos. De hecho, Recodito permite subir textos en TEI y recuperar parte del marcado. Pero básicamente, bueno, también tenemos distintas herramientas que van a lo que es la visualización de los documentos TEI. Hay una de la cual más adelante vamos a usar una extensión que es TEI Publisher, que es una herramienta online que también nos va a permitir subir archivos TEI y visualizarlos. Generalmente, cuando se piensa en la visualización de archivos TEI, se piensa en una visualización HTML, ¿no? Para colgarlos en línea, aunque no es la única opción. Luego lo que voy a hacer entonces es agregar estos enlaces a los repositorios y a estas aplicaciones que fui nombrando, pero no los voy a dejar acá en el chat porque cuando terminemos después no les queda. Los voy a agregar a la presentación, así ya los tienen después si quieren seguir consultando. Sí. Solo agregar algo, Gaby, que además de Sí. Recogito, que lo estuvimos viendo, otra herramienta, por ejemplo, que acepta textos en TEI es Voyant Tools. Esto es También, porque TEI es un cierto. estándar de marcado para las humanidades digitales, entonces una gran cantidad de herramientas que usamos en las humanidades digitales aceptan textos premarcados con la TEI. Sobre catálogos de textos premarcados en TEI, yo dejé el ejemplo de TityHub, porque ahí, bueno, hay textos en español marcados en TEI, entonces me parece que para empezar es un buen inicio. Después pueden seguir viendo textos marcados en otras lenguas, en inglés, en alemán, pero ahí van a encontrar textos en español que pueden ser de utilidad. Perfecto, muchas gracias. Después, la siguiente pregunta es, ¿con qué herramientas se pueden hacer análisis de redes? Bueno, esa la voy a dejar sin contestar porque es tema de otro módulo, así que ya la van a... Es una pregunta cuya respuesta la van a tener en detalle un poco más adelante. Por ahora no nos vamos a meter todavía en hacer análisis de redes. Y me pregunta también qué herramientas utilizó el primer texto para mostrar la información. El primer texto, si mal no estoy recordando, fue el de la relación de un viaje al Río de la Plata. Quien les va a poder contestar mejor que nadie eso son las profesoras
No, lo puedo Nidia, contestar yo, Romina y que fui Jimena, quien sí, 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 diseñó todo que ese. son las que lo hicieron. A ver, Así que bueno, Jimena, si vos querés... eso es un ensamblado paso a paso de distintas herramientas, como sucede siempre. No hay una sola forma de integrar textos en TEI con otras herramientas. Ahí lo que nosotros hicimos fue hacer un primer trabajo en Recogito, luego trabajar mucho el trabajo que Recogito ofrece directamente en un TEI automatizado, curar esos textos, y luego hay todo un trabajo en distintas capas, con distintas tecnologías para que el texto pueda verse de distintas formas. O sea, hay una forma en la que se trabajó la visualización de los mapas, la de las anotaciones, etcétera, de distintas formas, en ventanitas pop-ups, etcétera, etcétera. Eso no se hace, digamos, con una sola herramienta, sino con distintos lenguajes. Digamos que es una parte que es para la etapa en la que estamos de trabajo de TEI es muy, muy avanzada. Es la última parte en la que llamamos a veces enriquecimiento de las ediciones enriquecidas. Pero es una parte bien interesante de trabajo de edición digital. Pero, como les decía, no suele hacerse ni con un solo lenguaje de marcado, ni lenguaje de programación, ni con un solo software. Siempre en las ediciones vamos a tener distintas capas y momentos de trabajo. Sí, insisto, y aquí me callo, que lo interesante aquí es tener un texto premarcado, como estamos haciendo ahora en TEI, porque todas estas operaciones se simplifican muchísimo. Y además, insisto en algo que, por ejemplo, hace la gran diferencia entre las ediciones que mostró Gabriel y el bestiario de Aberdeen. Una cosa es tener una edición marcada en TEI que luego puede ser no solamente trabajada en distintas capas, con distintas visualizaciones, pero también compartida, descargada, y eso se llama interoperabilidad. Yo tengo un texto con el que puedo trabajar, yo, Jimena, compartirlo con Gabriel, Gabriel lo puede modificar, etcétera, etcétera. El texto del bestiario de Aberdeen está ahí, es imposible exportarlo y tampoco permitiría hacer ninguna de todas estas operaciones. O sea, la interoperabilidad de ese texto es nula, ¿no? Entonces, nos habla de un texto que queda de una forma así, muy bonito, porque en ese caso lo que se está privilegiando no es la edición digital, sino la digitalización, que es algo muy diferente en lo que hicimos hincapié al inicio de este módulo, en esta unidad. Es muy diferente hablar de digitalización que de texto digital, y ese me parece que es un ejemplo que lo muestra muy bien y muestra los límites de la digitalización frente a la flexibilidad y las posibilidades de trabajo de un texto digital marcado con un estándar de marcado, como en este caso la TEI. Sí, precisamente, es tal cual como vos lo decís. Ignacio, está levantando la mano, si nos quiere preguntar algo. Sí, muchas gracias. Yo hice la pregunta. Iba directamente Sí, orientado a la parte técnica. Comprendo bien el uso de diversas herramientas, pero justo mi pregunta es bien técnica. Si nos pudiera platicar exactamente el nombre de la herramienta o la tecnología para hacer los pop-ups, todas estas cuestiones, sería muy interesante diseccionarlo como un caso de estudio, pero sí totalmente a lo técnico. sí, a ver, como interesante, es muy interesante. Lo que pasa es que nos llevaría un módulo en sí mismo, por lo menos, descomponer todas como dijo Jimena, todas las diferentes herramientas que se están utilizando para presentar eso. Ahí no hay una sola aplicación, no es como en el caso de Voyant Tools o de Recogito, donde uno sube un texto y ya obtiene una presentación de manera ya casi automática. Hay una serie de lenguajes y de tipos de archivos que estén interactuando que para verlos en detalle realmente le tendríamos que dedicar más de una clase. O sea, es un tema muy interesante, pero imposible de agotar o de ver con cierto detalle en lo que es así una respuesta. Y que también nos llevaría muy lejos de lo que es la introducción a TEI, ya nos llevaría a pasos bastante posteriores, algunos de los cuales van a ir trabajando en módulos posteriores y otros que ya tienen que ver incluso con otro tipo de dominios y de técnicas que pasan más a lo que es el diseño web
y la presentación y otro tipo, como les decía, de tecnologías. ¿Hay alguien más que estaba levantando la mano? Si quiere preguntar. Sí, hola, soy yo, Alejandra. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, en realidad es una pregunta bastante como de cuestiones muy sencillas. ¿Se puede usar un texto, comenzar como a marcarlo en Recogito y luego pasarlo a TEI? Como en Recogito Sí, para un primer marcado así sencillito, automático, y luego ya profundizar en TEI, el mismo archivo. sí, se puede. Es una de las grandes ventajas que ofrece Recogito, que nos da una pestaña de descargas en la cual podemos bajar el texto en diferentes formatos. Uno de ellos es XML-TEI. Y bueno, es una técnica que es bastante útil, que de hecho fue la que se siguió en varias de las ediciones que van a encontrar en la biblioteca digital del En Laboratorio todas. de Humanidades Digitales, en todas. En todas, Sí, solo que Alejandra, el TEI que da Recogito es un TEI muy, por un lado, simple y específicamente adaptado a Recogito. Entonces, por ejemplo, no tiene un esquema de marcado. Ustedes van a ver esquemas con el profesor más adelante. O sea, tiene una serie de marcas que están bien, de marcas generales, por ejemplo, de párrafo, etcétera, que nos vienen muy bien. Y hay muchísimos que vamos a tener que añadirle y luego vamos a tener, como decía Gabriel, vamos a necesitar un texto válido y bien formado. Entonces, para tener todo eso, vamos a necesitar añadirle al texto que nos entrega Recogito un esquema que nos permita tener este texto validado en un buen TEI XML. Pero yo hice hincapié, si ustedes ven el tutorial que les dejé, el tutorial termina con descargate el XML de este texto. Les dejé un video tutorial donde pueden ver también cómo se puede descargar el XML y ver en TEI desde Recogito. Así que yo los invito a que lo hagan y por lo menos hagan una primera aproximación también para ver algo que dijo Gabriel que es muy importante. Toda etiqueta que se abre tiene que cerrarse. Las aspas, estos corchetitos que están en las etiquetas, es muy importante que estén siempre con una etiqueta de apertura y otra de cierre con la barra invertida. Si eso no está, ahí empezamos a tener problemas en la sintaxis de la TEI, que se pueden llegar a agudizar si cuando empezamos a incluir adentro de esas etiquetas lo que se llama atributos, que también mencionó el profesor Gabriel, no los colocamos de forma correcta con sus valores añadidos con comillas. Entonces, toda esa sintaxis tiene que estar muy perfecta para que estas etiquetas estén puestas en su lugar correcto, ordenadas en esa forma arbórea que Gabriel decía, de forma correcta, abiertas y cerradas para que los documentos sean válidos y bien formados. Entonces, echarle un primer vistacito a la descarga de Recogito nos va a ayudar a ver eso, a encontrar esos detalles. perdón, y un detalle que quería agregar es que por eso también es tan importante que instalen la extensión esta de Scholarly XML, porque justamente con esa extensión lo que va a hacer el Virtual Studio Code es avisarnos si tenemos algún error de este tipo, si por ejemplo dejamos una etiqueta sin cerrar, pusimos la apertura y no la cerramos, o si no estamos respetando la estructura jerárquica y tenemos dos elementos que se solapan. Todos esos errores, el VS Code, si tenemos instalada esta extensión, los va a detectar, nos va a dar una advertencia de que el archivo no está bien formado, si no estamos respetando estas reglas, e incluso nos va a dar una indicación de en qué parte del archivo podemos encontrar el error. Nos da una pequeña pista, digamos, como para empezar a buscar, no siempre es tan directo, pero por lo menos si estamos trabajando con un documento grande, esto es esencial, sabemos en qué sector del documento está el problema como para poder revisarlo y solucionarlo. Por eso también es tan importante que instalen esta extensión que nos va a ayudar muchísimo. Sí, Alejandra. Sí, perdón, Yana, solo para cerrar un poco esta intervención. ¿Recomendarían ustedes comenzar con Recogito
o directamente comenzar con TEI para comenzar a marcar un texto? Depende Yo del recomiendo que texto. siempre empieces por el trabajo tuyo. O sea, Recogito está muy bien para ver de qué se trata, pero que parece que lo esencial aquí es empezar a hacer un marcado nosotros. Eso está muy bien para verlo, para ver un poco dónde están las etiquetas aquí y allá, pero creo que la propuesta del profesor Gabriel es empezar por nuestros textos, porque así es donde como mejor se ve también el funcionamiento de todo esto. Y después a lo mejor volver a Recogito más adelante. Claro. Tal cual, Muchas hay cosas gracias. que uno las tiene que hacer para entender cómo funcionan, ¿no? Ese saber práctico del poner las manos en la masa y hacerlo, y ahí después cuando el día de mañana quizás encuentres que te puede servir algunas cuestiones del marcado de Recogito, algún reconocimiento automático, lo puedes usar como base, pero ya cuando descargues el texto en XML vas a poder verlo y ver qué de eso te sirve y qué también de las marcas que introduce Recogito te puede llegar a resultar molesto, necesitas adaptar para los fines de tu proyecto. Pero bueno, para poder ver esas cosas y juzgarlas es necesario tener una comprensión básica o no tan básica de TEI, que la única manera de ganarla es haciendo, ¿no? Teniendo un documento que uno marcó, que es propio y que entonces uno entró en esa lógica y puede después entender cómo funcionan otros documentos, por ejemplo, los que genera Recogito. Después en el chat me preguntan si puedo poner un tutorial más detallado de la herramienta, entiendo que es el Virtual Studio Code. Sí, no hay, digamos, no hay ningún problema. Lo que en realidad me interesaría saber es qué es lo que les gustaría saber hacer con el Virtual Studio Code, porque realmente el programa tiene muchas posibilidades. Yo lo que incluí en ese primer tutorial es realmente muy básico, porque tiene que ver con lo que van a tener que estar haciendo en esta primera unidad y en la próxima, que es simplemente abrir archivos y escribirlos. Y bueno, descargar y utilizar la extensión esta, que es súper importante. Pero lo que pueden hacer, si quieren me pueden escribir en el mismo foro, es hacer pedidos de cosas que les gustaría saber, si las pueden hacer con el programa, si tienen esa posibilidad y cómo se hacen, así yo, digamos, les puedo hacer, si ustedes quieren, un tutorial con cosas, con otras funciones, pero ya sabiendo qué es lo que les puede llegar a servir o interesar, ¿sí? Si hay algo concreto que ya saben, me lo quieren ir preguntando, pueden aprovechar ahora, y si no, en el foro me pueden ir dejando. Y después, lo último que quería comentar, y ya enseguida terminamos, que estamos en horario, es un poco esto que habían preguntado en el foro sobre las posibilidades de marcar TEI automáticamente. Lo que, bueno, yo un poco, si pudieron ya leer la respuesta, ahí le ponía un poco paños fríos al entusiasmo por el marcado automático de TEI, porque lo que pasa es que justamente la función de TEI tiene varias funciones, pero una de las principales es hacer explícito para un programa de computadora aspectos que solo son reconocibles para el lector humano. Es como este ejemplo que yo les daba de la rima y que vimos marcado en un texto TEI. Uno no puede pedirle a la computadora que marque las rimas automáticamente porque no reconoce en los caracteres la pronunciación, por ejemplo, de esos caracteres, no puede reconocer si un carácter que quizás está escrito diferente porque en un verso está con tilde y en otro no, o en uno tiene una H y en otro no, pero la pronunciación es la misma, no puede, por ejemplo, reconocer que esa es la misma rima. Bueno, ese tipo de limitaciones que tiene el marcado automático justamente es lo que venimos a suplir con nuestro marcado TEI. Venimos a hacer que en nuestro texto la computadora pueda encontrar justamente cuáles rimas son iguales, pero eso solamente lo puede reconocer un lector humano. Por eso es que introducimos este marcado en los textos para
que lo puedan leer también de alguna manera las computadoras, ¿sí? Tiene que ver no solo con lo que se puede y lo que no se puede hacer, sino también para qué usamos TEI. En un punto, lo que podemos reconocer en un texto plano, lo que podemos pedirle a una computadora que encuentre en un texto plano, habría que ver hasta qué punto necesitamos marcarlo con TEI y para qué. Justamente muchas veces lo que queremos marcar con TEI es lo que queremos que una computadora pueda reconocer y que no puede reconocer en un texto plano, ¿sí? Simplemente quería añadir eso. Sí, a ver, tenemos acá comentario de Norberto que dice que HTML y XML no son lenguajes de programación. Sí, exactamente, son... En realidad XML es un lenguaje de marcado, HTML es una forma de XML, sí. Si yo dije en algún momento que XML era un lenguaje de programación, les pido disculpas, se me habrá cruzado, pero no. Efectivamente es un lenguaje de marcado. Ah, ok, bueno. Exacto. Exacto, sí, bueno, por el tema de la automatización, no sé. Exactamente. Después hay lenguajes de programación, como dice Norberto, que se utilizan, por ejemplo, para marcar cosas automáticamente. Uno, por ejemplo, podría utilizar un script de Python para marcar automáticamente cosas que la computadora sí puede reconocer, como les daba el ejemplo de los comienzos de versos, ¿no? Si yo tengo un texto que tiene saltos de línea, puedo usar entonces un lenguaje de programación para que esos saltos de línea se marquen como versos. Pero bueno, como les digo, eso solamente nos puede ahorrar una parte del trabajo. Un marcado totalmente automatizado de TEI, habría que ver qué función podría tener o para qué nos podría servir luego, ¿sí? Bueno, siendo que ya son las 6:10, si no hay ninguna otra pregunta ahora, vamos a ir concluyendo por hoy. Y bueno, obviamente todas las dudas que vayan surgiendo, o si se les ocurre un comentario ahora en un rato, vayan dejándolos en el foro, que seguimos por ahí, ¿sí? Y bueno, nos estaremos entonces encontrando la semana que viene, el jueves, a la misma hora, también en la misma plataforma. Muchas gracias a todos. Que tengan muy buenas tardes y nos estaremos viendo pronto. Hasta luego.